Mi nombre es Jorge Rodas. He estado sirviendo acá al Señor por ya en esta iglesia por 18 años, casi 19. Estuvimos a cargo del ministerio hispano aquí por 12 años, ¿verdad? Y el Señor nos llamó a otro lugar y lo que sucedió fue que el Señor nos llevó, y en cuanto nos llevó el Señor a otro lugar, inmediatamente abrió la puerta para que ustedes estuvieran aquí, ¿verdad? Así que muy bienvenidos. Tengo en el tiempo que ustedes han estado acá, el Señor nos ha permitido establecer una relación cercana con el pastor Peter, ¿verdad? El pastor Peter es un hombre muy entregado al Señor, como ustedes saben, ¿no? ¿Verdad? Tengo mucho respeto, mucho cariño, y ahora el Señor nos ha puesto a trabajar juntos con el hermano en apoyar una obra evangélica en el estado de Jalisco. Ustedes tal vez sabrán, ¿no? Estamos tratando de ver cómo apoyamos la obra evangélica en el estado de Jalisco. Ahí hay un lugar que se llama el Valle de Guadalupe, y entiendo que en el Valle de Guadalupe hay 22 municipios, comenzando con Acatic, Tepatitlán y varios lugares, y entiendo de que es un lugar en que el cristianismo no es muy bienvenido, ¿verdad? Así que el Señor nos ha permitido estar ahí. Estamos trabajando juntos para que la obra del Evangelio avance. Así que, ¿a cuántos de ustedes les gusta estudiar la Biblia? ¿Sí? Okay. Entonces esta noche, en lugar de una predicación, vamos a hacer por lo menos 3 cosas, ¿verdad? Les voy a decir 3 cosas. Vamos a hacer una introducción, y en la introducción les voy a decir el propósito de lo que vamos a hacer esta noche. Y luego, después de que les diga el propósito de lo que vamos a hacer esta noche, voy a introducir un pensamiento, y después de introducir el pensamiento, que va a ser varios versículos y capítulos, vamos a dar pasando por la Biblia, ¿verdad? Después de que introduzcamos un pensamiento o una doctrina o una enseñanza, la tercera cosa que vamos a hacer es una aplicación. Así que, ¿por qué no me permiten orar? ¿Está bien? Hermano, gracias por las alabanzas, hermano. Gloria a Dios. Amén. Señor bendito, gracias en esta noche. Te alabamos y bendecimos, Señor. Gracias por los hermanos que están acá. Estamos reunidos en tu nombre, Señor. Estás tú acá con nosotros, Señor. Tú lo has prometido. Te suplicamos que la meditación de tu palabra, Señor, sea agradable a ti, Señor, y que sea de edificación a nuestros hermanos, Señor, y primeramente a tus siervos, Señor. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Padre. Te alabamos y bendecimos, lo dice el hermano Peter, en donde está, Señor, sus quehaceres, sus labores, estudios, Señor. Bendícelo. En el nombre de Jesús oramos, Dios santo. Amén. Entonces el propósito es de que al final de la noche, cuando nos vamos a la casa, ustedes estén motivados a servir a Dios. Estén motivados. Y lo que quiero es darles nada más un par de ideas de algo que ustedes pueden hacer muy sencillo para servir al Señor. ¿Está bien? Entonces la enseñanza, la aplicación es la que viene, pero la enseñanza, lo que voy a introducir el pensamiento es este. Dice la palabra de que estudiamos la Biblia y vemos desde muy temprano, aún en el libro de Génesis, de que Dios utiliza la palabra ovejas para hablarles, para referirse a su pueblo. El Señor se refiere a su pueblo, al pueblo de Israel, como el rebaño de Israel. ¿Sí? Y luego, más adelante en el Nuevo Testamento, el Señor utiliza la misma palabra rebaño para referirse a la iglesia. ¿Sí? Entonces estamos acá porque somos miembros del rebaño. Somos miembros del rebaño que el Señor desde un principio tuvo en su corazón y a manos ovejas. Entonces todo rebaño de ovejas necesita un pastor. El Salmo 95 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de nuestro Señor, dice el Salmo 95.
capítulos, versículo 6 y 7. Versículo 7 dice, porque Él es nuestro Dios, porque nosotros somos el pueblo de su prado y somos ovejas de su mano, dice el salmista. La palabra dice que somos, dice el salmista, que somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si usted se ha entregado a Cristo Jesús y usted se ha convertido al Señor y se ha arrepentido de sus pecados y ha nacido de nuevo en el Espíritu, usted ha nacido al rebaño del Señor, usted está en la mano de Dios, dice aquí el versículo. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. A veces la vida se pone tan difícil que parece que no estuviéramos en la mano de Dios, pero si estamos entregados al Señor, estamos en su mano. El Salmo 23, ustedes conocen el Salmo 23, ¿no? ¿Verdad? Este precioso salmo, es un salmo muy conocido, dice el Salmo 23, versículo 1, dice, Jehová es ¿qué? Mi pastor. Mi pastor. Ahí está la enseñanza. Jehová es mi pastor. Mi pastor. El pastor es el que alimenta. El pastor es el que guía, el que cuida, el que protege. ¿Sí? El pastor es el que está a cargo del rebaño. Y qué mejor pastor que Jehová, ¿verdad? Y el primer beneficio de que Jehová sea nuestro pastor y que somos ovejas de su rebaño, como dice la segunda parte del versículo, Jehová es mi pastor y ¿qué? Nada me faltará. Nada me faltará. Entonces, si Él es el que alimenta, si Él es el que cuida, si Él es el que guía, si Él es el que protege, no nos falta nada. Lo que quiere decir es de que estamos completos. En Él estamos completos, dice la palabra de Colosenses, de que en Cristo Jesús estamos completos. No nos falta absolutamente nada. Si tenemos salvación, estamos en la plenitud de Dios. Y luego el segundo beneficio es de que el versículo 2 dice, el Salmo 23 dice, en lugares de dedicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. ¿Sí? Me hará descansar. Ahora, cuando Jehová nos hace descansar, Él me hace descansar. Hace poco estuve enfermo yo, me dio COVID otra vez y tuve que ir al doctor. Y bendito Dios, la doctora que me atiende es una mujer cristiana. Pero, ¿se imagina usted va al doctor y la doctora ora por usted? De hecho, las últimas 2 citas que he ido al médico, el doctor ha orado, pero la doctora ora por mí y mi terapista ora por mí. Gloria a Dios. ¿Sí? Y me dice la doctora, ¿sabes qué? Lo que sucede es que Jehová quiere que tú descanses. Tú estás enfermo, Él te está haciendo descansar. Él se está haciendo descansar. Y yo me sentía muy malo, me sentía muy decaído, y con las palabras de aliento que ella me dio, comprendí que verdaderamente el Señor me está haciendo descansar por medio de esta enfermedad que tengo. Entonces me fui a casa y lo que hice fue descansar. Estuve 4 días en cama, dormí como un niño recién nacido, y bendito Dios, en el 5.º día se me había ido el COVID. Lo malo fue que mi esposa lo agarró, ¿no? Pero gracias a Dios, Jehová me hizo descansar. Ahora, Ezequiel capítulo 24, el profeta Ezequiel dice en el versículo 11 del capítulo 24, uno de los profetas dice Jehová por medio de uno de sus profetas, porque así ha dicho Jehová el Señor, Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo, dice Dios, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Ahí está la promesa de que Él mismo vendría y se encarnaría, ¿no? Es una promesa de la venida de Cristo. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el mismo, el que cuida. De hecho, que
no fue mucho después, no fue mucho tiempo después de que el Señor había hecho esa promesa, de que vino Jesucristo y dijo: yo soy el buen pastor. La promesa de que yo iré se cumplió. Y Juan capítulo 10, versículos 14 nos dice que Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesucristo, el que cuida, el que alimenta, el que protege, el que sana, el que guía. Él mismo vino y lo hizo, lo había prometido. Y el buen pastor: y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por mis ovejas. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, no hay nada profundo en lo que hemos dicho. Es algo que sabemos y hemos aprendido y hemos crecido en la iglesia algunos, y lo sabemos ya de memoria. No es algo muy profundo, es alguna verdad muy real, que es tan real que la tomamos como una cosa diaria, ¿no? ¿Verdad? Entonces Él es el que nos enseña, el Señor es el que nos guía. Ahora, la palabra pastor viene y toma una connotación diferente en el Nuevo Testamento. Dice el Señor le dijo a Juan, el primer término que utiliza la palabra está en San Juan capítulo 21, versículo 16. Capítulo 21, versículo 16. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo ya había resucitado, ya había padecido en la cruz, ya había muerto, ya había resucitado, ya estaba por ascender a los cielos. Y vino Jesucristo y tuvo un encuentro. Jesucristo resucitado tuvo un encuentro con los discípulos, ¿no? Y le hace una pregunta a Simón Pedro. Juan 21 y 16 dice: volvió a decirle la segunda vez el Señor a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo: pastorea mis ovejas. La misma palabra de pastorear mis ovejas es el que cuida, el que alimenta, el que protege, el que sana. Ahora, vino el tiempo y creció la iglesia. Llegó el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo dio poder a los presentes para servir a Dios. Los llamó. Y entonces el apóstol San Pablo reconoció en las iglesias que estaban siendo establecidas, el apóstol San Pablo reconoció la necesidad de que el pueblo estaba creciendo de manera que era necesario establecer la iglesia y dar cargos a los cristianos para que sirvieran a Dios, y que pudieran ayudar al clero o a los apóstoles o a los padres de la iglesia a pastorear la iglesia, porque la iglesia estaba creciendo de manera que es necesario en ese tiempo, y aún en este tiempo ahora es necesario que haya un llamamiento en el corazón, un llamamiento a servir, un llamamiento a servir a Dios para edificar su pueblo y para pastorear las ovejas. Y en la epístola de el apóstol San Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 3, aquí está Pablo escuchando y sabiendo o estando consciente de que el Señor llama a personas a servirle, así como llamó el pastor Peter, así como me llamó a mí, así como llamó al hermano Richard. El Señor los ha llamado a ustedes en algún momento a servirle. ¿Sí? Ahora, el llamamiento en este tiempo incluye
el reconocer, que la iglesia reconozca el llamamiento, digamos, al pastorado, ¿sí? Y hay que necesidad de que haya un curso de estudios para evitar las herejías, para que las personas que estén a cargo de la congregación, desde el púlpito o en la administración de la iglesia, para que conozcan las doctrinas de la iglesia, para que entiendan el gobierno de la iglesia. La iglesia ha crecido de tal manera que necesita gobernarse, necesita un administrador la iglesia. En la iglesia hay bienes, en la iglesia hay propiedades, en la iglesia hay fondos, en la iglesia hay recursos, y necesita que un siervo del Señor llamado especialmente esté preparado de manera que esté capacitado para llevar adelante la obra. En este tiempo en el que hay tantas herejías y tantas enseñanzas, y que, como he dicho de este púlpito en muchos lugares anteriores, ¿sí?, de que estamos viviendo en un tiempo en que los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres, ¿sí? Hay tanta confusión, y es necesario que la persona que esté a cargo de la congregación sepa exactamente qué es lo que las escrituras enseñan para poder llevar a la iglesia adelante en la santa doctrina. Pero en el tiempo nuevo testamentario, el llamado fue lo que se espera de todo cristiano, un llamado muy sencillo, y un llamado de que todo lo que dije, todos los requerimientos necesarios, es posible, no es cosa del otro mundo, es algo que puede hacerse, ¿sí? Pero el llamado del Nuevo Testamentario es muy sencillo, y se espera que todos los cristianos vivamos bajo esta regla. Veamos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Y aquí hay un término que vamos a estar estudiando en un momentito. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. ¿Están conmigo? ¿Sí? Dice, si alguno anhela, así dice, ¿no? ¿Alguien tiene una versión diferente? Si alguno anhela, si alguno desea, si alguno... ¿Cómo? Si alguno anhela, si alguno desea, si alguno Dios ha puesto en su corazón, dice, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Si alguno desea obispado. El obispo es el que preside, es el que dirige, ¿sí? Es el pastor, ¿verdad? El obispo es el que está a cargo, el que guía, el que alimenta, el que administra. Estamos en 1 Timoteo capítulo 3. Si alguno desea obispado, alguno anhela, si el Señor ha puesto en el corazón de alguien servirle, buena obra desea. Pero es necesario, aquí está el requerimiento, pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. O sea que solo el obispo debe ser irreprensible, no. O todos los cristianos deben ser irreprensibles. ¿Cómo? Todos, ¿no? Sí. Que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer. O sea que se entiende que es un hombre establecido, ¿no? Maduro, ¿verdad? Ahora hay pastores solteros y está bien, pero lo que está diciendo se espera que sea una persona maduro, hombre de una sola mujer, sobrio, que tenga sensatez, que sea sobrio, que sea prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Eso espera a todos los cristianos, ¿no? ¿Verdad? No pendenciero, que no sea peleonero, que no se ande metiendo en pleitos, en líos, que es un hombre maduro, que tenga control de sí mismo, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que amable y ¿qué más? Apacible, que tenga control de su persona, que no tenga un carácter volátil. ¿Qué más dice?
no avaro, que no sea un hombre codicioso, avaro, aquellos que agarran el George Washington, el billete, y hasta lo hacen llorar de tan apretado que está, ¿no? ¿Verdad? Que gobierne bien su casa, que tenga bien testimonio, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, no un neófito, no un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, con los que no son cristianos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ese es el que quiere ser obispo, ¿sí? Y aquí está el segundo llamamiento. Y luego dice el versículo 8, ¿cómo dice? ¿Cómo? Los diáconos. ¿Sí? Algunos de ustedes son diáconos, ¿no? Y no son diáconos, califican como diáconos. Y si no califican, están sirviendo como diáconos, me imagino. ¿Sí? Algunos hermanos que yo veo recogiendo la ofrenda, están aquí enfrente, están dirigiendo los cantos, están haciendo los anuncios, están repartiendo los boletines, ¿sí? Están recogiendo las ofrendas, vienen y la cuentan, hay algún tesorero, hay algún mayordomo, así sucede, ¿no? ¿Sí? Entonces, los diáconos, también ellos, ¿no? ¿Cómo dice el versículo 8? Deben ser honestos. ¿Qué más? Sin doblez. No codiciosos de ganancias deshonestas. Y luego también sean sometidos a prueba. Y hay una serie, y sabe que línea por línea los diáconos también cumplen. Línea por línea, cuando ve el llamamiento de los diáconos, viene a ser paralelo al llamamiento de los obispos, ¿sí? Eso se espera de todos los cristianos, ¿no? Si usted está sirviendo, si usted viene y usted está sirviendo a Dios y yo estoy aquí, debo de estar cumpliendo con esto, ¿no? ¿Sí? Pero hasta aquí se ha estado refiriendo a los varones, pero no termina ahí. El versículo 11, ¿cómo dice? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, fieles en todo, una fidelidad total, ¿no? Fidelidad total al Señor, a su esposo, lo mismo que al varón, ¿no? Ahora, lo que estamos leyendo es que ese es el llamamiento, ¿no? Ese fue el llamamiento. Y ese continúa siendo el llamamiento para servir a la iglesia, porque el rebaño ha crecido de tal manera, el rebaño se ha extendido y se continúa extendiendo de tal manera de que es necesario que no solo únicamente el pastor sirva, sino que es necesario que todos estemos a cargo de la obra, ¿no? ¿Sí? Que todos estemos a cargo sirviendo como obispos, o como diáconos, o como diaconisas, que estemos sirviendo. Pero lo que está diciendo el apóstol aquí es de que hagamos lo posible para que califiquemos. Y sabe de que si el Señor está pidiendo esto de nosotros, ¿sabe por qué lo pide? Porque es posible. Es posible. Y es posible. Y es necesario que vivamos este tipo de vida para poder servir a Dios. Así es como la iglesia continúa y sigue adelante. Ahora, entonces, no únicamente estuvo ahí el llamamiento y ese fue lo que el apóstol le pidió a Timoteo, que estos son los requerimientos. No fue así, había un plan, ¿verdad? Y el plan lo vamos a ver en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Y ustedes recordarán el pasaje de Hechos capítulo 14, ¿verdad? Vino el apóstol San Pablo y estuvo en el área de Derbe, Listra e Iconio. Ustedes recordarán. Aquí nada más les voy a hacer un recordatorio, ¿verdad? Pónganme atención. Vino el apóstol
y anduvieron en su segundo viaje misionero, ¿verdad? Vinieron y fueron a un área y los hombres creyeron, como hicieron un milagro, los hombres creyeron que Pablo era un dios, creo que era un dios, y comenzaron y trajeron unos toros y guirnaldas y comenzaron a querer, a uno le dijeron Júpiter y al otro le dijeron que era Zeus, ¿no? ¿Cómo? Amén. Y comenzaron a querer ofrecer sacrificios para adorarlos, ¿no? A ellos. Y Pablo dijo, no, nosotros somos iguales que ustedes. Somos iguales que ustedes. Pero vinieron unos que estaban entre el tumulto e hicieron un gran barullo y lograron voltear el ánimo de la gente. Y aquellos que querían hacer sacrificios para adorar a los apóstoles, inmediatamente vinieron y los apedrearon. De un momento a otro vinieron y los apedrearon. Y dice la palabra que vinieron y salieron afuera de la ciudad con Pablo y dándolo por muerto, dice la palabra, dándolo por muerto. Vinieron los apóstoles y lo rodearon, y dice la palabra que se quedaron viéndolo, no sabían qué hacer. El hombre estaba apedreado. Alguien cree que tenía disfigurada su cara, y alguien dice que después de esa apedreada el apóstol ya no fue igual, ya no caminó igual. Quién sabe si le lastimaron las piernas o le quebraron las costillas, ¿sí? ¿Se imaginan una apedreada? Unos 30 hombres y que agarraron rocas y lo apedrearon. Una pedrada en la nariz, otra en la espalda, otra en los hombros. ¿Se imaginan? Lo apedrearon por el evangelio, por servir a Dios. Y dice la palabra de que lo dieron por muerto. Y lo que hicieron fue, vinieron y se pusieron a orar. Dice, lo vieron sin saber qué hacer, dice la palabra. Lean, capítulo 14, el libro de los Hechos. Y vino Pablo. Yo lo que hubiera dicho es, bueno, yo creo que no me quieren en el pueblo, ¿no? ¿Verdad? Me apedrearon, yo creo que hasta aquí llegó la hora. Hermanos, ahí nos vemos. Ahí nos llamo mañana. Por favor, cuídense mucho. Los amo. ¿Sí? ¿Y saben qué hizo Pablo? Pablo se levantó y se fue otra vez para el pueblo. No salió huyendo, ¿no? ¿Sí? Y esto fue lo que hizo. Él reconocía que todavía tenía obra y tenía tarea que hacer en ese lugar. Dice la palabra, versículo 14, capítulo 14, versículo 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y versículo 23 dice, ¿y qué? Constituyeron ancianos. O sea que Pablo sabía que había tarea en ese lugar, se había convertido mucha gente, se había predicado el evangelio, y llegaron a la iglesia y vinieron y escogieron hermanos, lo que leímos en 1 Timoteo, hermanos de buen testimonio, ¿sí? No pendencieros, no dados al vino, ¿sí? No avaros, maridos de una sola mujer, no calumniadores, ¿sí? Vinieron y escogieron hermanos maduros como ustedes, ¿sí? Vinieron y establecieron ¿qué? Constituyeron ancianos. Y cuando leemos la palabra anciano, creemos que verdaderamente personas de tercera edad, ¿no? Como su servidor, ¿verdad? Personas de tercera edad. Pero la connotación aquí, personas que tienen madurez y sabiduría en el evangelio. Un anciano en el evangelio es una persona, una jovencita, un joven, una pareja, ¿sí? Que tiene el testimonio que la palabra de Dios requiere de usted. Y usted sea constituido servidor de la iglesia.
Y la palabra anciano es un término general, ¿no? ¿Verdad? Un diácono, un obispo, una diaconisa sirviendo al Señor para el servicio de la iglesia. Ahora, entonces, yo creo que ya entendimos lo que estoy tratando de explicar, ¿no? ¿Verdad? De que somos un rebaño. El Señor estableció el rebaño. El Señor es el buen pastor, pero nos ha llamado por medio del servicio a Él. Nos ha puesto ciertos requerimientos que leímos en 1 Timoteo, y hay otros pasajes más. Ese no es el pasaje único. Hay otros pasajes más en los cuales nos pide y nos llama a servirle. Entonces, esta es la enseñanza, ¿no? Ahora, esta es la aplicación. Esta es la aplicación. Este es lo que quisiera. Aquí es donde viene la meditación, ¿no? Aquí es donde viene la aplicación al tiempo de ahorita. Leamos a San Lucas capítulo 14. Perdón, San Lucas capítulo 15. Versículos del 1 al 7. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quiere leerlo, hermano? Okay. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dice el versículo 15, el capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, ¿verdad? Y los pecadores. Qué bueno que los pecadores nos acercamos a Cristo, ¿no? ¿Verdad? Qué bueno que Jesucristo recibe a los pecadores, ¿no? Se acercaban a Jesús todos, no 2 ni 3, sino que todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, estaban descontentos, ¿no? Y este era el cargo que le hacían al Señor. Suena como un despectivo, ¿no? Se llama Jesús, ¿no? A los pecadores recibe. Qué bueno que Jesucristo continúa recibiendo a los pecadores, ¿no? Recibió a este pecador. Me recibió el Señor de 28 años de edad. Sí. Me recibió el Señor en un tiempo en que estaba en la pura oscuridad. A tiempo de dejar a mi esposa y a mi hijo. Sí. Estaba confundido. Quería regresar al mundo. Que regresar al mundo quiere decir que quería dejar a mi esposa. Así, no, la vida matrimonial no es para mí. Antes que tenga otro hijo, yo me voy de aquí. Imagina qué tontera. Estaba confundido. Como decía el pastor, estaba más confundido que la pared enfrente, ¿no? ¿Verdad? Estaba confundido. Pero la palabra de Dios dice de que Jesucristo recibe a los pecadores. Entonces le refirió esta parábola al oír los que murmuraban. La hermana lo leyó. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? ¿Sabe que si pierde una de ellas? Mateo, Lucas nos dice, utiliza la palabra si pierde una de ellas.
Mateo capítulo 18, que nos cuenta la misma parábola, usa otra palabra diferente en lugar de decir que se pierde. Mateo utiliza la palabra si alguna de ellas se derrocha, o no, perdón, si alguna de ellas se descarría. Se descarría, si una de ellas se descarría, quiere decir de que va en su camino y de repente agarra un camino equivocado, ¿no? Y se va en el barranco, se descarrió. Y que se descarría quiere decir que comienza a vivir una vida desordenada, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes vienen a la iglesia y ustedes conocen a los hermanos. Ustedes conocen la congregación. Y están acá las 100 ovejas. ¿Quién reconoce cuando ya no están las 100 y solo hay 99? ¿Quién se da cuenta? ¿Cómo? El pastor. El pastor. ¿Y qué si el pastor no se da cuenta? ¿Quién lo ayuda? ¿Cómo? Nosotros. ¿Sí? El pastor. Y lo que sucede es de que hay 100 ovejas y de las 100 ovejas una se desapareció. Y la pregunta es, ¿por qué se desapareció esa? Por lo menos he estado leyendo un libro que se llama Pastores del Rebaño y habla por lo menos de 5 diferentes tipos de ovejas. Y yo creo que esos 5 diferentes tipos de ovejas, yo he sido los 5 diferentes tipos de ovejas en un tiempo. ¿Sí? Yo cumplo con todos esos 5, ¿no? La primera oveja, el primer tipo de oveja que vino y se desapareció. Ahorita voy a encontrar mi papel. La primera oveja que viene y se desaparece. Lo que sucede en inglés se dice "He fell through the cracks", dice en inglés, ¿no? ¿Verdad? Que se cayó por medio de la reja. Se cayó y fell through the cracks. O sea que se cayó en la grieta. ¿De veras se cayó en la grieta? ¿Cómo es eso de que viene la gente a la iglesia y hay una grieta y se fue entre la grieta? ¿Así pasa? No pasa así. No hay una grieta ahí que la gente viene y se cayó en la grieta. No pasa así. La primera oveja es la oveja distraída. Es un tipo de oveja. La oveja que se distrae. Viene y, por ejemplo, comienzan los niños a jugar deportes el domingo. Y entonces hay que llevarlos a práctica el sábado. Y el domingo la liga de NJV o la liga de AYSO, del soccer, del fútbol y todo, tiene partidos el domingo en la mañana. Y nos fuimos del partido. Pero el calendario no solo es una estación, es un calendario de partidos, ¿no? ¿Verdad? Y está bien el deporte, pero es mejor ir a la iglesia. Y nos desanimamos. Bueno, escuché de una jovencita que se fue a estudiar, se fue al colegio, se fue a estudiar lejos, ¿no? Creció en su vida, toda la vida en su iglesia. Sus papás la crecieron, la cuidaron, la llevaron, se convirtió al Señor y se fue a estudiar lejos. Entonces se fue al college y el primer fin de semana, lejos de sus papás, dijo, yo voy a descansar. Tuve que viajar para venir acá. Así que hoy voy a descansar. Y no fue a la iglesia. El primer domingo que estuvo lejos de casa. El segundo domingo tuvo tanta tarea que tuvo que quedarse en su dormitorio el domingo para terminar la tarea. Y ya no fue a la iglesia por 2 domingos. ¿Sí? El tercer domingo se enfermó y no pudo ir a la iglesia. Y no fue a la iglesia por 3 domingos. El cuarto domingo dijo, estoy tan desconectada de la iglesia que mejor voy a la iglesia cuando regrese a casa para la Nochebuena o para Thanksgiving, el Día de Gracias, ¿no? Es la oveja distraída. Nos distraemos.
Entonces, ¿quién llamó a esa oveja? ¿Quién se recordó de esa oveja? ¿Quién oró por esa oveja? ¿Quién pastoreó a esa oveja? ¿El pastor? ¿Sí? ¿El pastor? ¿Sí? Él tanto que tiene que hacer, el pobre. ¿Sí? Y de seguro lo hace, ¿no? De seguro lo hace. Cuando yo estuve trabajando y estuve pastoreando aquí el grupo, trabajando tiempo completo, estudiar la palabra, meditar en los versículos y enseñar la Biblia, meditar y estudiar y predicar, tan difícil como es, era lo más fácil del pastorado. ¿Sí? ¿Saben en dónde estaba la clave, el tiempo? Pastorear las ovejas. Ahí fue donde se me hacía tan difícil, ¿no? Trabajando y cuidando el rebaño. Ahí era donde necesitaba ayuda. Y solo tenía uno, 2, 3 hermanos que pudieran ayudar. Ahora, esa es la oveja distraída. El segundo tipo de oveja es la oveja que muerde, ¿no? ¿Ya? Hay ovejas que muerden. ¿Sí? Y llegan al rebaño. ¿Sí? Y hay algo que no les parece en la iglesia. Algo que no les gusta a la iglesia. Y vienen y tal vez, yo no sé, tal vez venden algún tipo de seguro médico o seguro de carros o algo, ¿no? Y tienen algún negocio y llegan a la iglesia tal vez buscando hacer negocio con los hermanos. Yo lo he visto. ¿Sí? Y vienen y tal vez algo no sucedió bien y hubo un trato que no estuvo bien hecho y se enojó. Y en lugar de que la iglesia venga a ser el lugar de adoración, tomaron la iglesia como un lugar de negocio, ¿no? ¿Sí? No, ya no puedo ir ahí, ya no puedo ir. Tal persona me quedó debiendo tal dinero y ya no puedo ir ahí. ¿Y sabe qué? La oveja se mordió y se fue. Dijo, ya no voy. ¿Cómo voy a estar ahí con fulano? Entonces ese es otro tipo de oveja. ¿Sí? Es otro tipo de oveja. Y luego están la oveja pecadora, ¿no? La oveja que tiene lucha con el pecado. La oveja que no puede encontrar victoria. Y no puede encontrar victoria sobre la lucha que tiene. Alguna lucha y no ha tenido la confianza de acercarse con el pastor y abrir su corazón. Hermano, ayúdeme, hermano, aconséjeme. Tengo este problema. Esta es la situación de mi vida. Tengo esta situación en mi casa o esta situación en mi trabajo y vivo derrotado, hermano. Y luego la palabra de Dios dice de que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Dice la palabra reconoce que todas las ovejas tenemos encuentros con el pecado, con la tentación. Primera de Juan capítulo 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la oveja pecadora está tan derrotada que no mira la victoria, no puede encontrar consejo, le da vergüenza acercarse o no puede encontrar la paz. ¿Y sabe qué hace? Se da por vencida. ¿Sí? Esa es la oveja que tiene lucha con el pecado, ¿no? Y esa es la número 100. Y esa es la que se fue. ¿Sí? Y nadie sabe. Nadie sabe. Ahora, la última oveja es la oveja herida.
la oveja herida. La palabra de Dios dice que el Señor nunca nos prometió inmunidad contra el dolor. Nunca nos prometió el Señor inmunidad, que íbamos a ser inmunes. Media vez usted venga a Cristo, nunca más va a tener dolor en su vida. Esa palabra no lo promete. El dolor todavía existe. De hecho, los cristianos también perdemos nuestro empleo todavía, ¿no? Sí. También sufrimos pérdidas de salud. También tenemos problemas relacionales, relaciones quebrantadas o conflictivas. También podemos ser víctimas de demandas legales. También los cristianos, algunos llegamos a edad avanzada y ya no podemos participar en la vida de la iglesia como participábamos cuando estábamos jóvenes y teníamos energía. Ya no podemos manejar el auto, ya no podemos funcionar. Algunos en la congregación están heridos. La oveja herida es una realidad. ¿Sí? La oveja herida es una realidad muy clara en la iglesia. ¿Saben que el acercarse a una persona que está en necesidad y está lastimada, a una oveja herida, es algo tan precioso? Sí. Una llamada por teléfono, una tarjeta, una cartita, un texto, un email. ¿Saben que algo muy precioso está pasando aquí en la iglesia, pero especialmente en una clase? Hay una clase los domingos en la mañana que se llama legado, clase se llama legacy, legado, como el legado que deja uno a sus hijos, ¿no? A su familia, legado en Cristo Jesús. Y la clase esta, si tiene 40, 45 gentes el domingo en la mañana, tiene pocos. La asistencia a esta clase son 60, 70, a veces hasta 80. Yo he visto hasta 90 gentes el domingo en la clase de la escuela dominical. Y esto es lo que sucede. Hay por lo menos 4 ancianos en esa clase. Hay 4 ancianos a cargo de esa clase. Pero los ancianos, bueno, gloria a Dios, estamos a cargo de la enseñanza, de la exhortación, de la meditación, de los devocionales, de los materiales, etcétera, ¿no? De mandarles un mensaje. Uno recibe un email todas las semanas que un hermano escribe, ¿sí? Y ese mensaje es un mensaje informacional, es una imagen de información acerca de lo que estamos estudiando y lo que vamos a estudiar, ¿no? Pero lo que ha sucedido fue de que vino un hermano y mandó un mensaje hace unos 2 años de que estaba enfermo. ¿Y sabe qué sucedió? Recibió por lo menos como 50 respuestas. Estoy orando por ti. Estamos orando por ti. Mi esposa y yo estamos orando por ti. Y fue algo precioso ver el amor de la congregación. Y lo que está sucediendo después de a través de 2 años es de que los hermanos se cuidan unos con otros, se visitan unos con otros, se llaman unos con otros. Y yo he estado viendo, he sido espectador, testigo ocular de la manera en que el Espíritu de Dios se ha manifestado por medio del amor de los hermanos. ¿Sí? Y lo que le estoy diciendo, yo lo he visto y lo veo y lo continúo viendo. Semanalmente, no pasan 2 días sin que haya un mensaje de alguien que pide oración por alguna situación. Una persona, su hija y su esposo localizaron un niñito en el Medio Oriente. Quisieron adoptarlo. Se fueron al Medio Oriente, los 2 americanos, se fueron al Medio Oriente.
estando en el Medio Oriente, hubo una explosión. Hubo una explosión y cerraron los medios de comunicación, las vías de transporte, estuvieron ellos cerca, tuvieron que ir al hospital y la congregación acá orando, los hermanos de la casa orando por esta pareja. ¿Sí? Y luego sucedió que se calmó el asunto por la explosión de las bombas y tenían que comparecer con el juez en una corte para que diera un fallo, para que aprobara la adopción del niño. ¿Y qué sucede? La corte estaba cerrada. Los hermanos siguieron orando, abrieron la corte, tuvieron una cita en la embajada de los Estados Unidos y paso tras paso, tras paso, tras paso, milagro tras milagro tras milagro. ¿Y sabe qué? Hace 2 años que está el grupo y los milagros continúan. Y las ovejas heridas son las que más abundan en la iglesia. La oveja pecadora es difícil distinguirla. La oveja distraída se desaparece. ¿Sí? Y los demás diferentes, la oveja que muerde y que patea, ella misma se va. Y la palabra de Dios tiene todo un método de cómo hablar con los cristianos que traen conflicto a la iglesia. La iglesia del Señor lo dice, el apóstol lo dice, con un testigo, con 2 testigos, con la congregación, y al fin de tanto probar y tanto probar, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que mejor se va de aquí. ¿Sí? La palabra de Dios aún tiene método de cómo tratar con las personas conflictivas, pero es muy difícil verlas, ¿no? No se ven. Pero las ovejas que están lastimadas son las más fáciles de ver. Y los conocemos y los vemos. Así que esta noche lo que me proponía era animarlos, el propósito es animarlos a que sirvan al Señor por medio de servir a la congregación. ¿Sí? Y la introducción era, la enseñanza era de que Dios es el pastor del rebaño, nosotros somos ovejas de su prado. Sí. Pero entre las ovejas de su prado, habiendo 100, siempre falta una. Y la invitación es a que consideren en oración ministrarle a la oveja que se ha desaparecido. Amén. Así que muchas gracias, que el Señor le bendiga. ¿Alguien tiene un comentario o algo que quisiera expandir? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Okay. ¿Alguien tiene una petición de oración? ¿Alguna necesidad en su vida? ¿Una enfermedad en su familia? ¿Sí, hermano? Hermano, por su estado físico, amén, hermano, amén, 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 amén. ¿Cuál es su nombre, hermano? Ronnie. Venga acá, hermano. ¿Alguien más? ¿Otra petición de oración? Por el trabajo que no... Si quieres, se sienta ya. No he estado trabajando para una compañía así que... Ajá. Hermano, su nombre es de nuevo Raúl. Raúl, amén, Raúl. El hermano Ronnie y el hermano Raúl. Trabaja en una compañía estable. Amén. Ahorita he estado buscando así aquí y allá. Amén. Yo quiero también oración por un hijo. Por su hijo. Amén. Está bien. ¿Por qué no venimos acá unos 2, 3 santos de los diáconos de acá y venimos acá con el hermano Ron? ¿Alguien quiere venir?
Señor bendito, gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu bendición, Señor, de poder venir en tu nombre, Señor, y presentarnos ante ti, Señor Santo. Venimos ante tu presencia, Señor, únicamente, Señor bendito, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. No hay absolutamente nada más que nos permita venir ante ti, Señor. Y ante tu presencia, Señor, venimos y presentamos a nuestro hermano Ronnie, Señor, que tiene quebrantos físicos, Señor. Tiene problemas de salud, Señor bendito. De hecho, Señor, se ve que su pierna o su pie algo le duele, Señor. Y no camina, Señor, sin dolor, Señor. Te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito, que tú, Señor, actúes de una manera preciosa en su vida, Señor. Que tú le sanes, Señor Santo. Que tú le ayudes, Señor bendito. Ya sea por el poder precioso, Señor, de tu amor, Señor, o por medio de la intervención médica o medicamentos, Señor. Que tú, Señor, le des la sanidad para su cuerpo, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque al decir, ore por mí, este es un acto de fe, Señor. Esto quiere decir, y yo sé que Dios escucha la oración. Y yo sé que tú la escuchas, Señor bendito. Bendice a nuestro hermano Ronnie, Señor. A nuestro hermano Raúl, Señor Santo, que está en necesidad de empleo, Señor. Oh, Señor, en este tiempo en el que la vida está encareciendo de más y más, Señor. Y el dinero alcanza menos y menos, Señor. Y hay que hacer cosas difíciles, Señor, para poder proveer lo que necesitamos, Señor. Te suplico, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito, que tú, Señor, proveas un empleo estable para el hermano Raúl, Señor. También nuestra hermana, Señor Santo, pide oración por su hijo, Señor bendito. Tú conoces su necesidad, tú conoces su corazón, tú conoces, Señor, lo que sucede en su vida, Señor. Y no solo lo conoces, sino que tú, Señor, tienes la respuesta y el poder, Señor, para obrar en su vida, Señor. Gracias por los demás hermanos, Señor, aquí reunidos en esta noche, Señor. Qué preciosos cantos, Señor, en esta noche. Venimos a alabarte, Señor, en tu nombre, y estamos en tu nombre reunidos. Y hay necesidad entre tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu prado, Señor. Oh, Señor, somos miembros de una raza caída, Señor. Estamos enfermos y decaídos, Señor, y a veces con dudas y con problemas. Aún a veces el pecado que nos asedia y nos persigue, Señor. Ayuda a mis hermanos y fortalécelos, Padre. Muchas gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Tu palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice tu palabra, Señor. Tú eres quien provee, quien guía, Señor, y quien dirige nuestra vida, Señor, quien nos protege, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por guardarnos, Padre. Te alabamos y bendecimos en esta noche. En el precioso nombre de Jesús oramos, Señor bendito. Amén. 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 Ahora sí. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Amén. Amén. Pues vamos a tomar ese tiempo a dividir en grupos y orar uno cada quien. Por nuestro pastor Peter y Eric, que el Señor los bendice, están en Utah aprendiendo, tratando de estudiar, y que también van a visitar a nuestro hermano Víctor y su familia. Dan un ánimo y bendición a ellos. Gracias, hermano. Amén, hermano. Irnos, y es interesante como de todos los animales que Dios nos hace un corazón es la oveja. Porque la oveja, no vacas, no caballos, Tigres, ¿no? sí, pero vemos que las ovejas tienen mucha necesidad y necesitan un cordero. Son los únicos animales que no viven sin ayuda de cuidado humano. Y tenemos un Dios que quiere cumplir eso, que
quiere ser nuestro Cordero. Pero sí, hay algunas otras peticiones que estamos ahora por ustedes. Hagamos unos 3 grupos, 3 o 4, ponemos circular, mover las sillas.